la ascensión del Señor a los cielos, cuya fiesta celebramos hoy, aunque litúrgicamente pues tengamos ciertos impedimentos. La ascensión del Señor a los cielos es, por un lado, la necesaria culminación de la obra de la redención. La necesaria culminación de la obra de la redención. Y por otro lado, la ascensión del Señor a los cielos es el necesario paso para la dispensación de esa redención. Primer punto, la ascensión es la necesaria culminación de la obra de la redención. Habría quedado incompleta la redención si hubiera consistido en que, por los méritos infinitos de Cristo, hubiéramos quedado liberados del pecado. Él eligió redimirnos ofreciendo su vida en muerte de cruz, pero ya sabemos que lo que nos redime realmente no es la muerte de cruz, sino que son los méritos infinitos de su voluntad humana que, unida a la voluntad de Dios, pues nos merece para todos nosotros ese perdón de los pecados, ¿no? Pero Cristo podía haber elegido 1000 maneras diferentes de salvarnos, de redimirnos, pero eligió su entrega, su muerte en cruz. Pero es que eso no es la redención. No se trata de quitar la mancha, se trata de hacer un hombre nuevo. Esto es lo que en el misterioso plan de Dios, digo misterioso porque nunca sabemos qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado. Ya saben que hay diferentes escuelas en este tema. Ahora no vamos a entrar en eso, si Cristo se hubiera encarnado o no, si Adán hubiera pecado o no. Ahora esto no nos interesa tanto, pero lo que sí creo que es importante que meditemos hoy es que la redención de Cristo no consiste tanto en quitar una mancha, quitar un pecado, borrar una culpa, por supuesto, sino consiste sobre todo en crear un hombre nuevo. Eso es algo en lo que San Pablo insistirá mucho en sus cartas, ¿no? Donde se inventará todos esos verbos que no existían, como compadecer con Cristo, con reinar con Cristo, con vivir con Cristo. San Pablo pone esa partícula con a una serie de verbos y nos relaciona con Cristo, ¿no? La redención consiste no en quitar simplemente el pecado, no en simplemente abrir las puertas del cielo al hombre pecador que le habían quedado cerradas, sino en hacer un nuevo Adán. Por eso en la vigilia pascual cantamos aquello de feliz culpa que nos mereció tal Redentor, ¿no? Pero independientemente de si Cristo se hubiera encarnado o no, lo que sí es cierto es que sin el plan concreto de la redención que Dios en su divina providencia ha determinado, con lo que significa la vida de Cristo, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo, nunca hubiera existido el Padre Pío. Ni hubieran existido ustedes en el grado de santidad que el Señor les llama a alcanzar. Porque no es simplemente que hay un pecado que se borra, hay una cristificación. Hay una llamada a que la naturaleza humana sea divinizada.
Y esto es lo que estamos intentando meditar ahora. La ascensión del Señor fue la necesaria culminación de la obra de la redención. No se trata de que, bueno, venga, os perdono, ya, no miro, no, ya, hago la vista gorda, venga, quedan ustedes perdonados, pasen al cielo. No, no. Se trata de ser cristificados, de ser renovados, de ser transformados, de ser reformateados. Eso es el bautismo, eso es la vida cristiana, en definitiva. Es el dinamismo del bautismo que se traduce en la vida de gracia, en los otros sacramentos que vienen después del bautismo, en las virtudes que hemos de trabajar y que el Señor nos regala también junto con el bautismo: la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes infusas, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, y todos esos dinamismos que nosotros, con la gracia de Dios, hemos de ejercitar para que esos regalos que Dios nos da, esas virtudes y esos dones del Espíritu Santo, den fruto en nosotros, para que ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo. O lo que ha pasado con muchos santos, entre ellos el Padre Pío, que la gente, al verlos, tenía como un reflejo de lo que Cristo es, ¿no? Y esto es digno de ser meditado, saboreado, pensado. Ahora que van ustedes a rezar el rosario en presencia del Santísimo Sacramento del altar, pues no sé si van a rezar los misterios de gloria, pero en todo caso podemos ir haciendo esta meditación. La naturaleza humana hoy ha sido puesta por encima de todos los coros de los ángeles. Un ángel, un ser angélico comparado con un hombre, es algo de un nivel muy superior, muy superior. Bueno, pues hoy la naturaleza humana en Cristo, que es nuestra cabeza, ha sido glorificada por encima de todos los coros de los ángeles. Ha sido, vamos a usar esta palabra, incrustada en el seno de la Trinidad. Aunque, como enseñan muy bien los teólogos, con la ascensión de Cristo al cielo, la Trinidad no sufre cambio, que esto es lo que mucha gente no entiende. Como, a partir de ese día, la Santísima Trinidad tuvo un cambio. No, Dios es inmutable, en Dios no hay cambio. El cambio se da en la naturaleza humana de Cristo, que ya fue asumida por el Verbo de Dios y que ahora es glorificada en el seno de la Trinidad. Pero bueno, dejemos este tema, pero que es interesante también que lo sepamos. Si yo me pongo, estoy ahora mismo a la izquierda del ambón. Bueno, ustedes dirán que estoy a la derecha, ¿verdad? Si yo me pongo al otro lado, el ambón no ha cambiado, he cambiado yo. Entonces, el ejemplo, esto es la Santísima Trinidad. Quien cambia es la naturaleza humana de Cristo, pero la Santísima Trinidad no cambia. ¿Se entendió un poquito con este ejemplo? Bueno, pues este es el primer punto que hemos de meditar. Era necesario este misterio de la ascensión de Cristo al cielo, de la glorificación de la naturaleza humana de Cristo, que como cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia, que somos todos nosotros que hemos sido unidos con Cristo, tenemos en Él el modelo de lo que quiere hacer Dios con nosotros, a lo que estamos llamados. Dios no quiere simplemente borrar nuestro pecado. Dios no quiere simplemente que seamos niños buenos. Dios quiere hacernos Cristo, quiere hacernos hombres nuevos, el nuevo Adán. Y por eso nosotros todos los días, con la gracia de Dios, tenemos que pedir todos los días al Señor que haga en nosotros esta conformación con Cristo. Y tenemos que trabajar con su gracia para quitar en nosotros esos obstáculos que son pues los malos hábitos, los vicios, para que el Señor vaya haciendo su obra en mí.
estos retiros de impacto que hoy están tan de moda, son cosas muy buenas para personas que están despistadas, alejadas de la fe, pero tienen un serio problema, que mucha gente sale de esos retiros pensando que la vida cristiana consiste en la emoción que he sentido en ese retiro de impacto, ¿no? Y claro, ya sabemos que las emociones van y vienen, los sentimientos van y vienen. La vida cristiana no tiene que ver principalmente ni fundamentalmente con las emociones. Por supuesto que hay emociones en el camino de la vida cristiana, pero sobre todo el camino de la vida cristiana es una conformación sobrenatural con el Señor y que pasa por los medios que Cristo ha dejado en su Iglesia, que es la gracia de los sacramentos, la gracia en la oración, la negación de uno mismo, cargando con la cruz de cada día para que me sigáis, dice el Señor. Este sería el primer punto. Y un segundo punto sería meditar cómo la ascensión no solo es la necesaria culminación de la obra de la redención, sino que es el necesario paso final para la dispensación de esa redención. Es otro misterio que se nos dice la palabra de Dios, pero que nuestras pobres mentes difícilmente pueden captar, ¿no? Os conviene que yo me vaya, dice Jesús en la última cena, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el abogado, el defensor, el paráclito, el consolador, el que está a vuestro lado, paracleto, el que clama junto a vosotros, ¿no? Nosotros muchas veces torpemente hemos pensado esto, ¿no? Ay, si se hubiera quedado Cristo entre nosotros, ya había muerto, ya había resucitado, su carne estaba glorificada, ya no iba a morir. Qué bonito hubiera sido que Cristo hubiera tenido, no sé, una Casa Blanca, un Palacio de la Moncloa, una zarzuela, y que pudiéramos ir allí, que pudiéramos verlo, visitarlo, que pudiera estar con nosotros, que pudiera... Pero en el plan de Dios de la redención, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito. De alguna manera lo que Cristo nos está diciendo es que la redención es un misterio sobrenatural, por supuesto, claro, y como todos los misterios sobrenaturales, tiene un carácter, tiene una naturaleza espiritual. Y Cristo ha querido quedarse con nosotros hasta el fin del mundo en la Iglesia. Y la Iglesia es ese organismo sobrenatural que, por supuesto, tiene una constitución jerárquica y, por lo tanto, es una sociedad visible, manifestada pues, en la jerarquía, manifestada y palpable y concretada en la materialidad de los sacramentos, que son signos sensibles por los que nos llega la gracia, pero al final, como dice el Papa Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, la única sangre que corre por las venas de la Iglesia es la gracia. Y la gracia no se ve. Y si yo me hubiera quedado con vosotros, dice Cristo, mi humanidad, que es algo material, la humanidad de Cristo era una humanidad como la nuestra, mi humanidad, que es el instrumento que Dios ha elegido para salvaros, porque este corazón fue el que sufrió en Getsemaní, estas manos fueron las que fueron taladradas en la cruz, estos ojos fueron los que vieron a las masas y estas manos consolaron a los niños, y esta humanidad, que es el instrumento de nuestra salvación, hubiera sido para vosotros impedimento para la gracia.
porque volviendo a lo que decíamos antes, nos hubiéramos quedado en lo exterior y nuestra fe no hubiera sido fortalecida por la acción interior del Espíritu Santo. Por eso os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, todo esto que he hecho por vosotros quedará a medias. Y esta segunda reflexión pues también nos podría llevar a cada uno que saque pues las consecuencias que el Señor le dé a entender en la meditación del Rosario, pero una de las consecuencias podría ser como hoy y siempre en la Iglesia nos fijamos en, voy a decirlo de otra manera, no nos fijamos en lo importante. No es que lo otro no sea importante. Es que un sacerdote ha celebrado misa y no se ha lavado las manos. Pues está muy mal, ha desobedecido, porque hay unas rúbricas, el sacerdote no es el dueño de la liturgia. Pero muchas veces, fijándonos en esas cosas, que no digo que no haya que decirlas o denunciarlas, si las vemos, nos perdemos lo esencial, la única vida que corre, la única sangre que corre por las venas de la Iglesia es la gracia. Y esa gracia la recibimos del trono de Dios, ¿no? De la acción del Espíritu Santo en nosotros, que Cristo ha querido dárnoslo con su ascensión al cielo. Bueno, pues estas consideraciones que nos ayudan a vivir esta tarde de la ascensión y estos días y a dejarnos contagiar por el gozo de todos estos misterios, ¿no? Estoy un poco en desacuerdo con el Padre Pío, me va a perdonar el Padre Pío, porque en este calendario que hay en internet muy interesante con frases del Padre Pío cada día, el otro día no hace mucho salía una frase como que venía a decir que la Virgen estaba triste porque Cristo se había ido al cielo. Bueno, esto hay que explicarlo bien y ahora quizá no es el momento, pero la palabra de Dios no nos dice eso. Nos dice que se fueron con grande gozo a Jerusalén. Entonces, no sé, Padre Pío, estoy en desacuerdo en este punto. Habría que ver el contexto de la carta donde el Padre Pío dice esto, ¿no? Pero es que ni la Virgen ni ninguno de nosotros debería entristecernos este misterio de la ascensión. Al revés, es el gozo de vernos a la derecha del Padre. Estamos ya a la derecha del Padre, porque donde está Cristo estamos nosotros. Donde ha llegado una naturaleza humana estamos nosotros. Y porque por la ascensión al Padre nos ha concedido el don del Espíritu Santo, sin el que no habría sacramentos, sin el que no habría iglesia, sin el que no habría santificación propia y sin el que nosotros no podríamos ni decir Jesús es Señor, como dice San Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Entonces, repito que habría que ver el contexto en el que el Padre Pío dice eso, pero en todo caso nosotros esta tarde, acompañados del Padre Pío y de la Virgen, vamos a pedirle que no. Una cosa es que la Virgen deseara ir al cielo, que eso lo deseamos todo, pero que para la Virgen aquellos días fueron días de tristeza, no podían serlo. Pues que nosotros nos contagiemos de ese grande gozo que dice el Evangelio de San Lucas, que los apóstoles junto con María y los discípulos que presenciaron la ascensión regresaron al cenáculo aquella mañana de la ascensión.